importancia de la oración. Vamos a la importancia de la oración. Orar es hablar con Dios como se habla con las personas con las que nos relacionamos, padres, amigos, jefes, etcétera. Es algo normal, como nuestra relación con los demás, siendo una necesidad diaria y no una práctica casual. ¿Qué pasaría si pudiera hablar con George Bush, o en ese tiempo era el presidente de Estados Unidos, hoy es Obama, gobernante de una potencia mundial, o con Bill Gates, dueño de la Microsoft, actualmente el hombre más rico de la tierra, que tampoco ya lo es, ahora es Carlos Slim, con algún deportista reconocido como Pelé, Maradona o Jordan? ¿Qué haríamos si teniéramos a un personaje así enfrente de nosotros? Tal vez nuestra reacción y nuestra forma de comportarnos sería diferente. Ahora imagínese qué pasaría el poder hablar con Dios. Alguien dijo, la oración es un diálogo entre dos personas que se aman mutuamente, Dios y el hombre. Dicho en otras palabras, la oración es comunicarse con Dios. La oración es mucho más que palabras, es una expresión del corazón hacia Dios. Es una experiencia, una relación, no una actividad. Bien, la oración también tiene que empezar a desarrollarse en nuestra vida cada vez de una forma más amplia. Se cuenta que una anciana, un día viviendo una situación muy precaria, una condición muy humilde, de repente los vecinos comenzaron a preguntarse por qué, si ella tenía un hijo. Lo que había pasado es que el hijo se había ido a Estados Unidos a trabajar, a vivir, y la mujer había quedado sola. Así que los vecinos comenzaron a preguntarse por qué vive la mujer tan humilde, tan pobre, teniendo un hijo. ¿Cómo puede tener un hijo así tan deshumano? Y le preguntaron a la anciana, estaba a punto ya de irse a un asilo, ya ni siquiera podía pagar su renta ni sostenerse, qué pasaba con su hijo. Y ella les dijo, es que mi hijo, desde que se fue a Estados Unidos, pues nunca me ha mandado dinero. Nunca le ha mandado dinero, no. Solo me manda cartas y unas fotografías. Cartas y fotografías. Y las fotografías, ¿de quiénes son? Dices, de sus amigos. Y por cierto, y se le voy a un día que hable con él, le voy a decir por qué tiene amigos tan viejos. Y le dijeron las vecinas, a ver, enséñenos las fotografías. Y las fotografías eran dólares, que ella no sabía que era dinero. Imagínense la foto de George Washington, de Abraham Lincoln ahí, ¿verdad? Unos amigos muy viejos. Bueno, mucha gente nos pasa así en relación a la oración. Desconocemos tanto para qué es y cómo funciona, que somos tan ricos y viviendo una vida tan miserable y tan precaria, solo por no saber cómo funciona y para qué es. Así que la oración es comunicarnos directamente con Dios y tenemos que aprender a orar. Un día sus discípulos le dijeron a Jesús, Jesús, enséñanos a orar. Y Jesús, la palabra enseñar en griego es la palabra didasco, que quiere decir enseñar a orar con ventaja, como un padre le enseña a un hijo a hacer algo. Cuando un padre verdadero, genuino, dimensiona y está consciente de la importancia de enseñarle a un hijo, sabe que tiene que enseñarle con ventaja siempre, que debe enseñarle cosas que le van a servir a él para toda la vida y no solo para un momento. Entonces, el aprender a orar a través de la palabra de Dios es exactamente como un buen padre le enseña a un hijo con las ventajas con las que debe funcionar en la vida. Por ejemplo, yo siempre digo, cuando usted le enseña a un hijo a llegar puntual a una cita, a la escuela, usted le está enseñando con ventajas en la vida. Cuando usted lo lleva y llega tarde a la escuela, usted lo está enseñando con desventajas en la vida. Una persona que siempre llega tarde es una persona que siempre tendrá desventajas en la vida. Y era para que todos dijeran amén, pero
Por lo menos los que llegamos media hora antes podemos decir aleluya. Didasco, enséñanos a orar con ventaja. ¿Cómo se ora con ventaja? Número 2, ¿quiénes pueden orar? Todos podemos orar, sin embargo, solo los que caminan en fe y obediencia a Cristo pueden esperar recibir respuesta a sus oraciones. Juan 14:14. La palabra enseña claramente que el único camino para llegar a Dios por medio de la oración se llama Jesucristo. Juan 14:6. Todo el que ha confesado con su boca y recibió a Jesús en su corazón como Señor de su vida, este ha sido justificado. Por lo tanto, Dios está atento a sus oraciones. Romanos 10:9-1 y Pedro 3:12. Bien, entonces Jesucristo es el mediador para que usted y yo podamos tener acceso directo al Padre, pero también es importante lo que la Escritura resalta en el Evangelio de Juan, es que tengamos una actitud de obediencia y de fe hacia Dios cuando oramos, porque así dice el libro de los Hebreos, que el que se acerca a Dios debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si tú te acercas a Dios y ni siquiera crees que le hay o que existe, entonces no sirve prácticamente de nada. El que se acerca a Dios debe acercarse con fe y en obediencia, enseña la Escritura, y Jesús siempre como el mediador de ese acercamiento y de ese libre acceso que tenemos ahora al Padre. David, usted sabe que cuando David falla delante de Dios, le desobedece, comete un pecado terrible porque David tenía muchos privilegios como rey. David podía tener las mujeres que él quisiera y tuvo muchas mujeres David, pero no podía tener la de su prójimo. Fíjese qué importante era eso. Usted puede ver que David tuvo un montón de hijos con diferentes mujeres, pero cuando él tomó la mujer de su prójimo, Dios le dijo, se acabó, y no se la pasó. Y cuando David compone el Salmo 51, él lo compone precisamente a raíz de esa desconexión que él tiene con Dios por la desobediencia, y él dice en otro salmo, dice: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras que todos me dicen: ¿dónde está tu Dios? David lloraba día y noche porque no sentía la presencia de Dios, porque estaba desconectado de Dios por causa de su desobediencia. Hasta que entonces David tiene una reconciliación con Dios, él vuelve otra vez a tener acceso a Dios y a tener la seguridad que Dios escucha sus oraciones, que Dios está atento a su clamor, pero ahí se da una separación como causa de la desobediencia de David. Además, debemos orar, inciso A, los que tienen un corazón limpio. Ustedes no solo deben pedir en el nombre de Jesús, sino con un corazón limpio. El salmista dice: si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Y David lo dice de una forma más, para mí todavía más fuerte, porque le dice en el Salmo 51: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Usted sabe que cuando David le dice: lávame más y más de mi maldad, lo que realmente le está diciendo, esa repetición de palabras, lo que David le está diciendo a Dios en hebreo, porque el hebreo, le repito, es rico en figura, lo que le está diciendo a David en lavar, le está diciendo: pégame y pégame, pero déjame limpio delante de ti. Porque la figura que está usando es la forma antigua en la que la gente lavaba la ropa en el río, que tomaban las piezas de ropa y las golpeaban en las piedras para sacarles la mugre y limpiarlas. Realmente eso era lo que David le estaba diciendo a Dios: golpéame y golpéame y golpéame, pero déjame limpio. Es una figura fuerte, pero que nos enseña realmente lo que David le quería decir a Dios por la condición en la que él estaba. Entonces, cuando Dios limpia a David y vuelve a tener David esa relación con Dios que en algún momento él había perdido,
David nunca más vuelve a perder su relación con Dios después de esa experiencia que él tuvo, nunca. Y valora lo que es tener un corazón limpio, valora el privilegio y la oportunidad de poderse presentar delante de Dios sin sentimientos de culpa y de inferioridad. Eso es lo que hace Jesucristo por nosotros realmente. La justificación, lo que hace Jesús cuando nos rendimos a Él es que Él nos presenta delante de Dios sin sentimientos de culpa y de inferioridad. Eso es lo que hace que muchas personas en sus oraciones no sean efectivos, porque se presentan en sus fuerzas, en sus obras, en su capacidad, en lo que ellos pueden o no pueden hacer, y entonces su oración no es efectiva, porque te presentas y dices: Dios, esta quincena diezmé, en esta quincena no dije ni una mentira, en esta quincena sí. Y Dios dice: eso huele mal, aunque lo hagas, porque te presentas con tus obras. Y cuando tú lo haces a través de la persona de Jesús, un día Jesús dijo que, ¿se acuerda? El fariseo y el publicano que estaban orando a Dios, que el fariseo decía: yo te diezmo de todo lo que gano y yo soy justo, y el publicano decía: yo soy pecador. Y se golpeaba el pecho y decía: soy pecador. Jesús le dijo: ¿quién al llegar a su casa llegó justificado, perdonado de los dos? Y los discípulos dijeron: el publicano. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no se presentó en sus obras, no se presentó en su capacidad de poder justificar cualquier situación en su vida delante de Dios. Y cuando usted se presenta de esa forma, Dios le desagrada, porque estás anulando la obra de Cristo. Y la única persona que te puede presentar delante de Él es Cristo. Eso es la justicia de Dios, presentarse delante de Él sin sentimientos de culpa ni de inferioridad. ¿Está bien? Carlos Spurgeon hace un ejemplo muy bonito sobre la justicia de Dios, Spurgeon, y dice que es como darle una manzana a un niño. El niño no hace mejor la manzana, solo con gratitud extiende la mano y la recibe. Eso realmente es la justicia de Dios. Tú no puedes hacer mejor nada de lo que Dios te ha dado, solo con gratitud extiendes la mano y recibes lo que Él te da. Amén. Y cuando usted se presenta así, tiene las puertas abiertas para orar todas las veces que quiera, a la hora que quiera, el día que quiera, y Dios recibirá sus oraciones. Bien, entonces, por lo tanto, usted no puede esperar que Dios conteste sus oraciones. Si hay algún pecado en su vida, debemos pedirle siempre al Señor que nos encamine y que nos perdone cualquier pecado consciente o inconsciente, según el Salmo 139, versos 23 y 24. Es el salmo donde Dios muestra que Él conoce todas las cosas, que Él sabe todo lo que pasa en nuestra vida, sea consciente o inconsciente, y que eso debiera a nosotros concientizarnos para presentarnos delante de Él con una actitud correcta. Inciso B: los que tienen un espíritu perdonador, también a estos los escucha el Señor. Uno de los más frecuentes impedimentos para la oración es un espíritu no perdonador. Jesús dijo que cuando estés orando, perdona si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Marcos 11:25. Ninguna oración excepto la oración de confesión recibirá respuesta de Dios, a menos que provenga de un corazón perdonador y libre de amargura. Debemos venir a Dios con un corazón perdonador si queremos recibir la herencia cristiana del poder en la oración. Es decir, que el tener un espíritu perdonador siempre te va a dar más acceso a Dios, siempre. Acuérdate que si aún en relación a las ofrendas, si vas a ofrendar y te acuerdas que tienes algo contra un hermano, sabes que deja tu ofrenda, ve, reconcíliate, y luego trae tu ofrenda, porque siempre el tener una actitud o un espíritu perdonador te va a presentar delante de Dios de una mejor manera. No pierda de vista eso. Inciso C: los que tienen fe.
Usted también debe tener un corazón que cree. Si quiere que sus oraciones sean respondidas, el mismo Señor fue quien dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 18 al 20. Debemos pedir a Dios con fe todo lo que generosamente nos ha prometido. Amén. La fe. ¿Cuántos tienen fe para pedirle a Dios? A ver si es cierto. Le voy a contar una historia. Se dice que una vez un hombre que era malabarista quiso cruzar las cataratas del Niágara de un punto a otro en un lazo y solo con un palo en las manos. Así que citó a los medios de comunicación y todos lo tenían enfocado al hombre intentando cruzar las cataratas del Niágara. Pasó de lado a lado sobre una cuerda y todo el mundo dijo: bravo, nunca habíamos visto algo así. Después lo hizo con una carretilla. Le dijo a la gente: ¿creen que ahora puedo cruzar con una carretilla de lado a lado? La gente dijo: si ya lo hizo con un palo, ahora sí lo puede hacer con una carretilla. Y cruzó de lado a lado con una carretilla. Y lo hizo. Y después le dijo a la gente: ahora, ¿cuántos creen que puedo volver a cruzar, pero ahora con una persona arriba de la carretilla? Y todos levantaron la mano como ustedes, dijeron: amén. Entonces le dijo: ahora venga usted y súbase a la carretilla. ¿Qué cree que sucedió cuando le dijo que se subiera a la carretilla? Ya no creía, ¿verdad? ¿Ok? ¿Se da cuenta cómo dimensionamos la fe dependiendo la situación en la que estamos? Pero sí hay algo en lo que Jesús se aseguró que tuvieran sus discípulos: era fe. Había muchas cosas que ellos no entendían, no comprendían, que no les quedaba claro, que le buscaban por un lado y por otro y querían saber, pero no lo sabían. Pero si hubo algo que Jesús dejó en ellos sembrado, fue la fe. Porque lo único que te puede sostener en la vida realmente es la fe. Por eso Pablo, cuando habla de la batalla de la fe, la pelea de la fe es una batalla real. Y la fe es lo único que finalmente te va a sostener ahí, donde no puede estar nadie que te aprecie, que te quiere, que te valore, que te ayude. El único que va a estar ahí es Dios y la fe que tú tengas en Él. ¿Está bien? ¿Estás dispuesto a subirse a la carretilla? Si es con Dios. Martín Lutero le dijo a Dios, le decía a Dios Martín Lutero: para mí el cielo es verte a ti. Si no te veo, el cielo para mí sería el infierno. Y el infierno, si estás tú, para mí sería el cielo. Mi seguridad eres tú, no los lugares. Algunos pensáramos que el cielo o el infierno dependía de la circunstancia en la que estamos, es como nos sentiremos. No, estando Él, puedes estar en el mismo infierno y hacerlo un cielo. Estando Él, puede ser la situación más complicada y difícil de la vida y es fácil, sencilla. No estando Él, tu cielo es un infierno. Eso dijo Lutero, no lo dije yo. Bien, necesitamos la fe. ¿Cómo orar? Ahora, ¿cómo vamos a orar? En el nombre de Jesús. Esto es lo que enseña Juan 14:13. Todo lo que pidamos, hacerlo en el nombre de Jesús, porque esta es la puerta que nos lleva al Padre. Inciso B, otra vez, con fe. La fe viene de Dios y Él nos ha dado un nuevo corazón capaz de recibirla para andar en ella. Por eso, lo más natural de un hijo de Dios es orar con fe. Santiago 1:6. Diga conmigo: por la fe entiendo. ¿Por qué tienes que orar con fe? Porque con la fe entiendes. Eso dice Hebreos 11. Dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.
Amén. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en la que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, para que el que le había prometido, oiga, qué tremendo. Yo conozco personas que saben mucho, mucho, mucho más de lo que sabemos aquí todos juntos, pero están tan vacíos, tan huecos, y quieren razonar y entender a Dios. Y le digo, jamás lo vas a entender si no tienes fe. La única forma de entender la vida con Dios es a través de la fe. Porque así dice Hebreos, por la fe yo entiendo, yo sin fe no entiendo nada. Sin la fe todo es complicado. Imagínese cómo no va a ser complicada la Biblia, Dios, la iglesia. Todo es complicado si no tienes fe. Si tienes fe es tan sencillo en comprender todo. La fe es la que te hace entender. Por eso cuando tú oras a Dios y tú oras en fe, entiendes. Ahora, yo no sé cuántos oran en lenguas aquí, que oran en lenguas no humanas, en lenguas celestiales, ¿no? Ok. En el encuentro muchos vamos a hablar nuevas lenguas. Porque dice la Escritura que el que ora en el Espíritu, el que ora en lenguas, a Dios habla y ora. Y no tienes obstáculo, porque el enemigo obstruye las oraciones en español. El enemigo sabe nuestros idiomas. Eso dice Daniel, que las oraciones de Daniel eran obstruidas porque el enemigo las obstaculizaba. Conocía el lenguaje, el hebreo de Daniel. Pero la oración en el Espíritu, dice Pablo, no las entiende. Entonces tú oras a Dios directo. Dijo un hermano, como rayos láser, rebasan lo que se les atraviese, lo pasan, hermano, y llegan directamente a Dios. Así que la oración en fe, ¿entiendes? Y tú a veces oras en lenguas, por eso hice la pregunta, oras en lenguas y dices, ¿qué está orando? ¿Qué está diciendo? Está orando en el Espíritu. Y en fe, entiende lo que está pidiéndole a Dios. Así que esto es para que vaya creciendo en usted la expectativa de llegar al encuentro y decir, Dios, bautízame con el Espíritu Santo y fuego. Quiero hablar en lenguas, quiero recibir don de lenguas, y el lenguaje que Dios le dé, cultívelo mucho, desarrollelo mucho en oración. Es un lenguaje poderoso en el que yo aconsejo siempre que sus tiempos de oración sean en lenguas y no tanto en español o en inglés. Si es que habla 2 o más idiomas, lo haga en lenguas. Bien, pero necesitamos entonces la vida de fe, la oración en fe, para poder hacer esta clase de oración. Rahab la ramera, usted sabe que si hubo algo que la conectó con Dios fue su fe. Hay 5 mujeres que aparecen en la genealogía de Jesús. Es muy raro que aparezcan mujeres en genealogías en la Biblia, porque las mujeres no son cabezas de genealogía, siempre es el hombre. Pero si usted lee Mateo 1, la genealogía de Cristo aparecen 5 mujeres. Es Tamar, es Betsabé. Bueno, y uno ve los nombres y dice, ¿quién va a querer esas mujeres en la familia de uno, no? Usted quisiera a Tamar. Tamar tuvo hijos con Judá, con su suegro. Y uno dice, ¿cómo la tremenda Tamar tuvo hijos con su suegro? ¿Y cómo llegó a la genealogía de Jesús? ¿Y cómo es considerada como una mujer de fe? ¿Cómo la Betsabé tremenda que igual tuvo un hijo con David y le creó un conflicto tremendo a David? Ahí está en la genealogía de Cristo. Y luego ves a Rahab la ramera. Y tú dices, Rahab. Y luego Ruth la moabita también está en la genealogía. Y la número 5 es María. Pero 5 mujeres aparecen ahí. Pero Rahab, dice el libro de Hebreos, por la fe Rahab escondió a los espías. Por la fe Rahab recibió a los espías en paz, creyendo que Dios iba a hacer algo a favor de ella. Una mujer cuestionable
en toda su vida y en todo lo que hacía, pero un acto de fe la llevó a estar en la genealogía de Cristo. ¿Se da cuenta qué importante es la fe? Tan determinante en las cosas que hacemos. Así que un acto de fe en la oración o un estilo de vida de fe en la oración te va a dar muchos resultados. Inciso C, recordando que Dios es su Padre. Haga su petición como un niño que depende de sus padres. Ore sencillamente, sin ningún protocolo, como hijos. Primera de Juan 3, 1, 2 y 5, 14 y 15. Una oración sencilla, sin protocolos. Esto está más dedicado a veces a nosotros los pastores, que de repente oramos con muchas palabras rebuscadas, con muchos protocolos y no de la forma que podamos atraer el corazón de Dios y hacer que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude. Inciso D, también debe ser una oración constante, no desmayar. Jesús enseñó mucho sobre que debemos orar y no desmayar, que nuestra oración sea siempre constante. Yo le he enseñado a usted que esta es una de las cualidades y de las virtudes que la iglesia primitiva tenía. Dice el libro de los Hechos que perseveraban unánimes en la doctrina, en la oración, en el partimiento del pan, en la lectura de la palabra, en las casas, en la sinagoga, orando, estudiando, perseveraban. Cada 8 días, cada mes, cada diciembre, cada Semana Santa. Hay gente que así, ¿verdad? Cada Semana Santa viene a la iglesia. Bueno, la constancia es lo que va a hacer que se pueda cumplir en tu vida lo que dice el libro de Apocalipsis, cuando dice: al que venciere yo le haré columna en la casa de mi Dios, nunca más saldrá de ahí. Usted no puede ser columna si no es perseverante, si no es constante. Las columnas, como usted las ve aquí en el edificio, son permanentes. ¿Está bien? Y Dios quiere que usted sea columna, pero a través de la constancia, a través de la perseverancia. Por lo menos en la Biblia hay 12 columnas de las que tenemos que aspirar a ser. Una de las columnas de las que habla el libro de Éxodo es la columna de fuego. La iglesia debe tener columnas de fuego. Usted es columna de fuego, ¿verdad? Usted tiene el fuego del Espíritu del Señor. Las columnas de fuego siempre tienen un espíritu de mucho ánimo, de mucha motivación y nos contagian a todos. Bueno, le debo lo de las columnas para otro día. Pero sí tiene que aprender a ser constante para que usted pueda ser una columna que pueda tener resultados. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Dice: y nunca más saldrá de ahí, pero además le daré el nombre de la ciudad de mi Dios. Fíjese qué tremenda recompensa. Le dará un nombre por ser constante, por estar ahí perseverando en su oración, en su búsqueda de Dios, en su comunión, en su intercesión en el Señor. Y luego, inciso E, también la oración debe ser específica. Primera de Crónicas 4:10. Jabes oró primeramente en forma general y luego por 3 cosas específicas. En varias ocasiones en el Nuevo Testamento las oraciones tienen la frase ¿para qué? O similares, es decir, tenían un propósito específico. Y usted sabe que la oración de Jabes es una oración muy corta, pero con una respuesta tremenda. Jabes le pide 3 cosas a Dios. Número 1, ensancha mi territorio. Número 2, que venza a sus enemigos. Y número 3, que lo guarde de mal. Y dice la Escritura: y Dios o Jehová le concedió lo que le pidió. Es decir, que él fue específico. Si usted ve, por ejemplo, la oración de Ana, que Ana era estéril y va y le pide a Dios un hijo, le es específica y ella le dice: dame un hijo varón, porque quiero que te sirva. ¿Cuántos oran así específicamente? Es una de las revelaciones que tuvo el doctor Paul Yonggi Cho en su libro La Cuarta Dimensión. Él dice que mucho tiempo le estuvo pidiendo a Dios una bicicleta. Y llegó un momento donde le dijo: Dios, ¿por qué no me contestas?
Te estoy pidiendo una bicicleta, vivo bien, te obedezco, te estoy sirviendo, ¿por qué no me contestas? Y dice que Dios literalmente le habló y le dijo: ¿cuándo me dijiste de qué color querías la bicicleta? ¿Cuándo me dijiste de qué marca la querías? ¿Cuándo me dijiste cómo la querías? Y que cuando él en ese momento le dijo a Dios: la quiero roja, la quiero de tal marca, dice que a la siguiente semana Dios se la dio. Y entonces él habla sobre la importancia de orar específicamente por algo, y que si la oración es específica y usted promete algo en la oración, también cúmplalo, hermano. Yo conozco personas que luego oran a Dios y hasta vienen conmigo y dicen: pastor, apóyeme en mi oración, le estoy pidiendo a Dios una camioneta. Y le digo: ¿y para qué quiere la camioneta? Y me dice: pues para traer a toda mi familia y personas a la iglesia. Le digo: ok, vamos a orar por la camioneta. Y oramos por la camioneta, y después ni con la familia y ni él viene a la iglesia. Y le digo: oye, ¿usted está grave? Le digo: usted está como la hermana que vino y pidió oración por una casa, porque vivía muy lejos y quería una casa más cerca de la iglesia. Y oramos y Dios le dio la casa más cerca de la iglesia, pero le dio tan cerca que estaba al lado de la iglesia. Y luego ya no venía a la iglesia. Se le dijo: ¿por qué ya no viene a la iglesia, hermana? Pues ya oigo aquí todo, dice. Vivo aquí al lado y oigo todo lo del culto. ¿Ya para qué vengo? Porque Ana, cuando le dijo a Dios que le diera un hijo varón para que le sirviera, cuando Samuelito tenía 12 años, tomó al niño de la mano y se lo llevó al sacerdote Elí y le dijo: ¿te acuerdas, sacerdote, que yo oraba por un hijo varón y que tú me dijiste que estaba ebria, que estaba borracha, que digiriera mi vino? Los sacerdotes también se equivocan. Por este no oraba, no estaba borracha, oraba con amargura de alma, específicamente por este niño. Y vengo a cumplir mi promesa. Dije que iba a servirle a Dios y aquí está. De 12 años Samuelito estaba sirviendo a Dios. ¿Cuántos oramos así tan específicamente? No, ya lo ve grande al muchacho y dice: no, que me cuide de grande este muchacho, que me haga compañía, que trabaje por mí. Ojalá y no, ojalá que seamos específicos en nuestras oraciones y también así las cumplamos. También la oración debe ser, inciso F, ferviente, con calor, con fuerza, con energía. Debemos saber que nuestra actitud al orar debe ser con pasión, con deseo. Vemos esto en el ejemplo de Elías registrado en Santiago 5, 17 y 18. Elías era un hombre como todos, con la diferencia que su oración era diferente, era ferviente o hirviente. Lucas 22, 44. Eso es lo que dice Santiago. Dice Santiago que Elías era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras, y él oró fervientemente a Dios o hirvientemente a Dios, y Dios contestó su oración. ¿Por qué es importante la oración ferviente? No por hacerla más expresiva que otro, no porque tenga un formato distinto al otro, aunque se vale. Por ejemplo, Elías tenía una forma de orar que metía su cabeza en medio de las piernas, y así era como él oraba a Dios. Y uno dice: qué tremendas disciplinas y costumbres tenía Elías. Y vemos en la escritura muchos formatos de oración. Pero lo que yo le quiero decir a través de esta forma de orar fervientemente es que usted desarrolle una forma en la que usted tenga una actitud que vaya más allá de la rutina, de lo tradicional, en lo que usted se acerca a Dios, en la forma que lo hace. Porque eso es lo que hace la diferencia. Mire, estar en la presencia de Dios no es garantía de recibir algo de Dios. Mucha gente estaba en la presencia de Cristo y nunca recibió un milagro de Jesús. ¿Quiénes recibieron un milagro de Cristo? Los que tenían una actitud extraordinaria. Diga conmigo: extraordinaria. Ahorita está de moda la palabra extraordinario. La he visto en algunos panorámicos. Extraordinario. Gente que hace algo más allá del ordinario. Tú ves, por ejemplo, al ciego Bartimeo. ¿Tú crees que el ciego Bartimeo era el único ciego que había? Jesús le dio esa lección precisamente a sus discípulos y les dijo: ¿cuántas viudas había en el tiempo de Elías? ¿Ustedes creen que la viuda de Sarepta era la única viuda que había? ¿Por qué fue a la viuda de Sarepta?
Si había un montón de viudas, ¿por qué fue a la viuda de Sarepta? Si hay un montón de ciegos, ¿por qué el Bartimeo? Porque el Bartimeo tenía un clamor diferente, extraordinario. Dice la escritura que clamaba y gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y a lo mejor otros, no sé ni cómo oraban. Le iba a dar unos ejemplos, pero no voy a incomodar yo de que decir, es que así oro yo. Pero así oraba Bartimeo. Y entonces Jesús dijo: ese clamor es extraordinario. Tiene una actitud diferente, es ferviente, tiene algo que no tienen los demás. Y entonces fue el ciego Bartimeo y le dio la vista. La oración ferviente no es más que una oración que tiene una actitud diferente, extraordinaria, más allá de la forma tradicional y rutinaria como lo hacemos. Yo le animo a que se atreva a hacer cosas en la oración que usted no ha hecho. Hágalo. Y va a tener respuestas de Dios diferentes. Dijo Albert Einstein: es tonto esperar resultados haciendo lo mismo siempre. Amén. Queremos resultados diferentes haciendo lo mismo siempre. Bueno, ahora algo diferente ahora. Súbase a un árbol como lo hizo Zaqueo. Un montón de gente iba con Jesús, las multitudes siempre andaban con él. Pero ese fulano fue y se subió al árbol y dijo: a mí no se me va Jesús. Y Jesús percibió en su espíritu una actitud diferente. Inmediatamente llamó su atención. Mire, usted jamás va a llamar la atención de Dios si no hace una oración ferviente. Peor si es de los que va por la vida con una mentalidad diciendo: pues el que obra bien le irá bien. Yo le digo: puede ser que sí y puede ser que no, porque yo conozco gente que toda su vida ha obrado bien y nunca le ha ido bien. Es real. Quítese mentalidades ingenuas, aprenda lo que dice la palabra. Y lo que dice la palabra va más allá de nuestras interpretaciones de Dios y de la vida. ¿Cuánta gente se acercó a Dios de forma extraordinaria, que rompían los protocolos, que rompían los formatos, que rompían las tradiciones? ¿Por qué? Porque querían recibir de Dios algo. Tampoco le estoy diciendo que ese sea su estilo de vida, pues lo que le estoy diciendo es que si usted está pidiendo algo y no tiene la respuesta, entonces es el tiempo de hacer algo extraordinario, algo diferente, para tener una respuesta. ¿Está bien? Elías oraba fervientemente y hacía cosas extraordinarias. ¿Estás dispuesto a hacerlas? Amén. Bien, uno más. Ferviente, inciso G, con acción de gracias. Con acción de gracias es el lenguaje de la fe, porque agradecemos es su intervención en todas las cosas. Agradecemos su intervención en todas las cosas, aún en la peor de las circunstancias, como David oró el Salmo 23 cuando estaba todavía en el desierto, Filipenses 4:6 y Colosenses 4:2. Tenemos que aprender esto en la oración. Tenemos que dar gracias a Dios en todo, en todo. Jesús así nos enseñó a orar también. Jesús así oraba, le decía: Dios, te doy gracias porque yo sé que siempre me escuchas. Padre, gracias porque siempre me escuchas. Mire, Romanos dice que debemos dar gracias a Dios en todo, no de vez en cuando, sino en todo. ¿Usted ha aprendido a dar gracias a Dios por sus enemigos? ¿Sabe por qué no damos gracias a Dios por los enemigos? Porque tenemos una interpretación incorrecta de ellos. Y le digo una cosa: usted necesita tanto amigos como enemigos. Si usted no tiene enemigos, usted es una persona sin expectativas. Escuche lo que le estoy diciendo. El tamaño de su enemigo es el tamaño de su recompensa.
Jamás David hubiera sido David sin Goliat. Jamás. El que hizo a David, el señor David, el rey David, el gran David, el matador de gigantes, fue Goliat. Pero la mayoría de las personas, como interpretamos incorrectamente los enemigos, lo que queremos es que estén lejos de nosotros y nunca tener un enemigo. Es un error grave, porque usted nunca va a tener una expectativa más allá si no tiene un enemigo grande. Si en tu trabajo tu enemigo es el que hace la limpieza, el de intendencia, esa es tu expectativa, esa es tu recompensa. Pero si tu enemigo es el gerente, es el director, entonces le andas tirando a ser el gerente, a ser el director. Jamás David hubiera alcanzado lo que alcanzó sin un enemigo. Usted le tiene que pedir a Dios enemigos si no los tiene. No solamente tiene que dar gracias por los enemigos, tiene que pedir enemigos. Y enemigos grandes. Ahí sí dígale: Señor, mándame enemigos. ¿Para qué quiero de enemigo al vecinito de al lado? ¿Para qué quiero de enemigo al que tiene el mismo puesto del mismo nivel en mi trabajo? ¿Para qué? Dame un enemigo grande, porque quiero alcanzar cosas grandes. Imagínese a David cuando le dijeron: el enemigo es aquel grandote. ¿Sabe qué pasó por la mente de David? No quiero perder la oportunidad de ver caer ese gigantote. No creo que pasó por la mente: ay, ¿y qué va a hacer de mí? No, esa es la mentalidad equivocada. Por eso cuando dice la escritura dar gracias a Dios en todo, cuando ores, dile: gracias, Señor, por mis enemigos. ¿Por qué? Porque ellos me van a promover a una mejor posición. Escuche lo que le voy a decir. Los amigos le dan comodidad, los enemigos lo promueven. Escuche lo que le dije. ¿Quieres comodidad? Ten amigos. ¿Quieres promoción? Ten enemigos. Depende de dónde estés. Aquí en la iglesia todos queremos amiguitos, ¿no? Pero en el trabajo, mándame unos enemigos grandotes, Señor, porque hacia allá voy. Bien, entonces debemos dar gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios en la oración. El poder de la oración en Santiago 5:16 señala que la oración eficaz del justo puede mucho. De hecho, en el versículo 13 dice que libra de la aflicción, en el versículo 14 que sana, en el versículo 15 que restaura su vida espiritual y en el versículo 16 la paz entre hermanos. Es una oración eficaz, una oración poderosa que va a producir fruto en nuestra vida. Aprenda a orar con la palabra de Dios. Esos modelos de oración, aplíquelos a su vida. Así tal cual usted lo ve en la escritura, así órelo. La Biblia nos indica, vamos a ver 10 cosas por las que debemos orar. La Biblia nos indica cosas por las cuales debemos orar y esto es muy importante, porque así evitaremos perder el tiempo orando por cosas fuera de la voluntad de Dios. Lea los siguientes pasajes y escriba al lado una cosa por la cual debemos orar. Número 1, que se haga su voluntad en nosotros. Eso es muy importante, pedir siempre que sea la voluntad de Dios. A veces nosotros nos equivocamos mucho en relación a sincronizar la voluntad de Dios con la nuestra. Si usted tiene esa virtud, muy pocas personas la tienen, en sincronizar la voluntad de Dios con la suya. Si usted la tiene, enséñele a otras personas cómo sincronizas lo que quieres con lo que Dios quiere para ti en la vida. Es tan importante saber lo que Dios te ha dado como lo que no te ha dado. José, lo que lo hizo grande a José fue saber ese principio. Él sabía lo que Dios le había dado, pero también sabía lo que no le había dado. Y mucha gente solo sabe, bueno, a veces ni sabe lo que Dios le ha dado, pero poca gente sabe lo que Dios le ha dado y prácticamente nadie lo que no le ha dado. José sabía que la esposa de Potifar no estaba en el sueño que Dios le había dado. José no la tomó no porque no podía tomarla, sino porque ella no estaba en el sueño.
y la dejó pasar y Dios lo exaltó. Cuando tú sabes lo que Dios no te ha dado en la vida, tienes la mitad de la tarea hecha en la oración, porque la otra parte sabrás con mucha facilidad sincronizar lo que Dios te ha dado con lo que Él quiere para ti. Esa sincronía va a hacer que tus oraciones tengan mucho resultado, mucho fruto. Mire, cuando yo comencé en la vida ministerial, yo no sabía que Dios me iba a llevar a las naciones a predicar, yo no sabía. Nunca había salido de México. Bueno, no soy de rancho, pues soy de aquí del Distrito Federal. Pero ni siquiera le tiraba a ser predicador interranchonal, ni siquiera. Y Dios me dijo que me iba a llevar a las naciones. Y yo decía, ¿cómo Dios me va a llevar a las naciones? Entonces yo oré y le dije, Señor, dame una muestra de si es real para mí que me quieres llevar a las naciones a predicar. Y entonces Dios me dio un sueño. Y yo me soñaba predicando, ahí le va, en la Casa Blanca. Y yo dije, no, ya esto es la locura, ya estoy enloqueciendo. Estoy enloqueciendo. ¿Cómo voy a predicar yo en la Casa Blanca? 1988 fui parte de un grupo de 40 jóvenes seleccionados para ir a Washington, D.C., Juventud para Cristo, en una reunión el último año de Ronald Reagan como presidente en Estados Unidos. Y estuve en la Casa Blanca. No prediqué así en el púlpito, pero pertenecía a un grupo que debatimos sobre la legalización de las drogas en el mundo. Y me acordé y dije, Dios, tú me dijiste que me ibas a traer las naciones. Y ni un quinto, me fui becado desde aquí a Washington, D.C., 15 días. Conocí